Moisés y los judíos. Maestro Hilarión. El contenido de este libro fue dictado desde las altas esferas de luz por medio del contacto luz-ray-sol que se encuentra en la ciudad de Caracas, Venezuela. El maestro Hilarión es un ascendido. Una mente perfecta que tuvo una reencarnación como Mahoma, el profeta de Dios. ¿De dónde salió el Antiguo Testamento? Se trata de un conjunto de 27 libros considerados sagrados, que son el fundamento de la religión judía y forman parte del cristianismo. Contienen una recopilación de historias muy antiguas, algunas anteriores al nacimiento de Moisés, también referentes a su misma vida, y otras posteriores al tiempo en que él desencarnó. En ellas hay muchas incoherencias y contradicciones, porque esas narraciones fueron tergiversadas poco después de pasar de plano Moisés, y también en tiempos posteriores por quienes escribieron la Biblia. El pueblo hebreo tenía su historia consignada en los libros de los profetas mayores y menores principalmente, escritos que eran muy respetados en la época de Jesús de Nazaret, se leían, se comentaban, en las sinagogas y constituían la base de la formación espiritual por entonces. Pero ya, en tiempos de Jesús había demasiada tergiversación de los libros sagrados, sobre todo atribuidos a Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que habían sido totalmente cambiados por el clero y sustituidos por otros. Cuando se fundó la religión judía, lo cual sucedió después de desencarnar Moisés, los clérigos de aquella época se apoderaron de las copias referentes a las crónicas antiguas y de todos los relatos e historias existentes, para tergiversarlos a su manera con el fin de escribir un libro sagrado que necesitaba la nueva religión. Como vieron que todas esas historias reunidas resultaban insuficientes, para engrosarlas, añadieron los 5 libros de Moisés que eran más recientes, lo juntaron todo y los redactaron porque eran expertos en ese trabajo, para ello habían nacido, lo sabían hacer muy bien. Ese mismo grupo de personas y con igual propósito, volvía a reencarnar en siglos posteriores para realizar la hábil labor de torcer, mutilar, reducir y desvirtuar las enseñanzas, vida y obra de Jesús de Nazaret, porque eran magos negros de otra polaridad. En la lucha milenaria del bien contra el mal que hay en el mundo, está permitido realizar su trabajo a ambas partes. Justamente las vidas de Moisés y de Jesús fueron las más difíciles que tuvo el Mesías de este mundo, las de mayores luchas y tremendas agresiones, las de más grande mutilación de la enseñanza que él dejó sembrada en el planeta. El gran empate de lo antiguo con lo nuevo fue realizado en el siglo VDC, cuando se fundó el cristianismo en Roma, planificado, organizado y dirigido por 2 personajes: Leoncio Ferrus de Capadocia y un clérigo ignorado muy ambicioso, que convenció al emperador romano, Constantino, para aliarse a los dos al unir el poder político y militar con el religioso. Fue entonces cuando se escribió la Biblia, gestada a obispos, 445 DC, y el de los 70, 460 DC, como base del cristianismo se necesitaba un libro sagrado al que llamaron la Sagrada Biblia, para hacer creer a la gente que esa religión tenía su origen y fundamento en pasados siglos. Se apoderaron de las escrituras sagradas que formaban la religión judía, a lo cual llamaron Antiguo Testamento, y las juntaron con todo lo referente al Mesías Jesús de Nazaret, Nuevo Testamento, como se explica detalladamente en el libro, la Novena Luz. Muy hábilmente y por medio de la violencia usurparon las crónicas pertenecientes a las congregaciones y lugares donde los seguidores del Maestro Jesús a lo largo de unos 4 siglos se reunían para orar, leer la enseñanza que él dejó, comentar sobre su vida sin más rituales que algunos cánticos y prácticas sencillas de realizar. Todo el material recopilado por el ejército del emperador Constantino fue llevado a Leoncio Ferrus, quien con sus obispos se encargó de realizar tan magna labor. Utilizó para ello a los jóvenes cronistas reclutados mediante los halagos y el engaño. Pasaron 15 años en ese minucioso y extenso trabajo. Después de muchas mutilaciones, alteraciones, cambios y añadidos, quedó un pequeño resto muy alejado de la verdad, que es lo conocido como la Sagrada Biblia. Las figuras de Jesús y Moisés fueron grandemente distorsionadas, pues presentan a un Moisés arbitrario, cruel, tiránico, violento, capaz de ordenar asesinatos en masa de hombres, mujeres, niños sin piedad alguna, genocidios, desguellos, todo ello por orden y mandato de Jehová. Con respecto a Jesús, lo desfiguraron y empequeñecieron. Desaparecieron los esenios, sus grandes maestros, su numerosa familia, sus amigos, sus altos propósitos, en un ambiente de milagrería y hechos sobrenaturales que impactaran las conciencias, y aún el impacto perdura acompañado del sufrimiento, de la crucifixión, las humillaciones y el rebajamiento para ganar el cielo. Todo eso no se improvisó, sino que fue cuidadosamente estudiado. Con respecto al pueblo judío, decimos que en sus orígenes provenía de Júpiter.
Pero ese planeta los recibió ya como rezagados, siendo muy rebeldes, agresivos, y testarudos y difíciles de llevar por el buen camino. El Mesías los acogió con amor para tratar de regenerarlos. Eran su pueblo elegido, porque los que van bien encaminados no necesitan ayuda, sino, solo los que se extravían. Los rezagados de Júpiter acogidos en la Tierra fueron el remanente más difícil resultante de los rescates efectuados en este sistema solar. Más amor y cuidado se deben dar a quienes los necesitan, y ese era el pensamiento del Mesías para su pueblo elegido. Además, y por merecimientos propios, ellos venían siendo los únicos seres de este mundo que creían en el Dios único, porque en todos los confines de la Tierra no había, sino una degenerada idolatría a numerosos dioses de cultos diversos, algunos hasta monstruosos. Al hablarles del pueblo judío como rezagados de Júpiter, no nos referimos a los pobladores actuales de ese país, sino a los primeros que llegaron en tiempos lejanos, porque debido al libre albedrío y las leyes del karma y afinidad a los cambios continuos que normalmente se lo largo del tiempo que tienen esa nacionalidad y viven allí en el país ahora llamado Israel.